Bueno, buenos días a todas, a todos. Hoy Sergio nos falló, no nos puso música, pero bueno, ya te perdonamos, Sergio, la próxima vas a tener que compensar esta cuestión de hoy no tener la música que teníamos a las mañanas. Son las vacaciones, en las vacaciones nos relajamos. Bueno, primeramente, muy contenta de que en el medio de las vacaciones de invierno ya seamos 70 compañeras que nos hayamos sumado a este encuentro, que la verdad, como hoy a la mañana decía, publicaba en las redes, nos seguimos dando lujos dentro de esta Escuela de Género y Política Cristina Fernández, y esta vez con una presencia, la verdad, debo decir que para mí, en el medio de la resistencia de los 4 años del macrismo, Checha fue un respiro porque teníamos un programa de radio y cuando la llamábamos ahí estaba, y siempre con esa onda que tiene y siempre aportándole mucho optimismo. Y bueno, creo que el optimismo fue ese optimismo que le dio, bueno, que se cumplió y se vio en la realidad realmente, ¿no? Porque bueno, hoy eh, estamos en una situación como soñábamos en esos días que hablábamos. Bueno, como todas saben, esto va a ser el cierre de nuestro eje, de los 3 ejes que nos dimos. El primero, que fue el del feminismo popular, y continuamos con este, que es el de lo nacional y lo latinoamericano, y como siempre tenemos estas charlas de cierre políticas que tratamos de compartir con compañeras que nos puedan aportar una mirada sobre esto. Bueno, Checha Merchán, Cecilia, como todos la conocemos, es una compañera que de una gran militancia política, de una militancia feminista, una compañera que fue diputada nacional, que fue diputada de Parlasur, y que hoy es la secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad de nuestro Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de Nación. Las decisiones políticas de nuestro presidente, de nuestro gobernador, ha hecho que tengamos la posibilidad de tener un ministerio tanto en la provincia de Buenos Aires como en la nación, y Checha tiene la posibilidad y la responsabilidad de gestionar desde ese ministerio. Nos parecía importantísimo, justamente por estos lugares que tuvo, tanto el de diputada nacional, por lo cual pudo tener una mirada de mirar lo nacional desde ese lugar, pero también como diputada del Parlasur poder tener una mirada desde lo latinoamericano. Y hoy, cuando hablábamos, lo que nos interesaba que ella nos pudiera aportar es, bueno, cómo es, o sea, por qué es importante esta mirada de lo nacional y lo latinoamericano a la hora de nuestro trabajo, de nuestra militancia política territorial, ¿no? O sea, cuál es la importancia, qué nos aporta, por qué tenemos que mirar esto. Bueno, así que la vamos a dejar a Checha en este encuentro, que la verdad te están saludando compañeras de toda la Argentina, porque hay compañeras de Río Negro, compañeras de Entre Ríos, compañeras de Chaco, de Córdoba, de Neuquén, de La Pampa. O sea, hay de compañeras, la verdad, que de todas las provincias están saludándote, que nos encontramos todos los sábados bueno, para compartir esta Escuela de Género y Política que nos dimos dentro del partido Frente Grande de la provincia de Buenos Aires, y que, por supuesto, quisimos llamar Cristina Fernández. Así que, Checha, todo tuyo este encuentro, y al finalizar vamos a compartir, compañeras, cuando liberemos a Checha, las fechas que nos quedan y cómo nos vamos a seguir organizando hacia el final de este último eje que nos queda en la escuela, que es el eje de lo democrático. Así que todo tuyo, Checha. Muchísimas gracias por engalanar este encuentro del día de la fecha. Gracias, Silvia. ¿Cómo están, compañeras queridas? Qué lindo encontrarnos a charlar, a reflexionar. Y yo más cuando veía, le decía a Silvia y a Sergio y a las compañeras y compañeros antes de entrar, que con todo lo que han estado ya charlando, bueno, vamos a ver cómo aprovechamos este tiempo, porque están como muy movidas con la cantidad de temas que han abordado en toda esta escuela. Así que bueno, felicitaciones por eso.
qué lindo tener esta posibilidad de encontrarnos a reflexionar en este contexto. Silvia decía que nunca nos hubiéramos imaginado, que era lo que soñábamos este tiempo histórico, y la verdad que todas, cuando atravesamos el macrismo, como atravesamos cada momento neoliberal en la historia argentina, o la que nos ha tocado pasar a muchas y muchas de nosotros, siempre apuntamos y trabajamos para tener gobiernos populares. Lo que creo que nunca hubiéramos imaginado era que después del desastre macrista nos íbamos a encontrar con la pandemia, y que eso no es menor a la hora de pensar nuestras lógicas políticas, nos transforma tanto nuestras formas de encuentro, ¿no? Que bueno, que creo que es importante también ponerlo en este tiempo histórico, ¿no? No sé, nosotros antes de la pandemia, no sé si les pasaba a ustedes, nosotros queríamos hacer un curso virtual y teníamos un rollo bárbaro de cómo hacíamos, de qué plataforma, de cómo hacíamos, cómo se hacía un curso virtual, y ahora estamos en estos encuentros que armamos un Zoom en 2 patadas, y todas estas cuestiones que son insólitas, y bueno, y tenemos muchos desafíos en este proceso, y creo que parte de los desafíos es cómo enriquecemos los conceptos, ¿no? Cómo enriquecemos las políticas. Y cuando digo enriquecemos los conceptos, en el caso de todo lo que han venido charlando, creo que es cómo enriquecemos el concepto de justicia social, ¿no? De cómo, desde qué lugares los vamos, nosotras, desde nuestros feminismos populares, los vamos enriqueciendo. Así que bueno, yo voy a hacer como algunas mixturas entre, porque yo si bien he pasado por un montón de lugares y estoy siempre empujando espacios, discusiones, junto con, cuando digo estamos, ¿no? Siempre en procesos muy colectivos. Me considero centralmente una mujer proveniente de los sectores populares y que se fue haciendo feminista, por lo tanto soy una feminista popular, creo que como la mayoría de las compañeras que están en este encuentro. Y en esa dirección, y para ir llegando después a lo más latinoamericano, o qué pasa con nuestra América, creo que hay que revisar un poco qué pasó con nuestros feminismos populares, o cómo se fueron creando estos feminismos populares en los 90, cómo fuimos entrando a incorporar los conceptos del feminismo, ¿no? Yo milito desde que tengo 14 años, o sea, del año 84. Y siempre he trabajado entre mujeres, y he vivido las cosas que vivimos las mujeres, y sin embargo, y muy activa, ¿no? Igual que todas las jóvenes que activamos en los 90, que era cualquiera, creo que militar en los 90 era tan tremendo, no ganábamos una, ¿no? No ganábamos una sola batalla, peleábamos contra las privatizaciones y nos privatizaban, peleábamos contra el achique de la universidad y nos achicaban, peleábamos contra, todo lo que peleábamos lo perdíamos, fue en los 90, fue perder, creo, todas las batallas que dábamos. Y en esa dirección me parece que es importante concentrarse en que en todo el periodo de los 90, que fue como un choque fuerte, ¿no? para el movimiento popular, durante ese periodo se dan algunos fenómenos que me parece importante destacar. Por un lado, se da un avance en materia legislativa en cuanto a los derechos de las mujeres, porque en el año 94, en la reforma de la Constitución, lo deben haber charlado ya, no me quiero detener mucho, se incorporan convenciones, ¿no? como la CEDAW a la Constitución Nacional, o se empiezan a discutir el cupo femenino para el Congreso. Esos son elementos de discusión que se dan en algunos ámbitos y que dan particularmente los feminismos provenientes de los sectores académicos y de los partidos que en ese momento estaban dentro de la representación política, ¿no? Lo que nosotros en ese momento llamamos los partidos tradicionales. Todas las demás estábamos atravesando una situación que generaba ese neoliberalismo, que generaba el menemismo, la entrega absoluta de nuestras posibilidades y riquezas como país, y que fue lo que por primera vez entendí era la feminización de la pobreza, ¿no? Era el momento donde las grandes mayorías de las mujeres, si bien avanzamos en algunas conquistas de derechos, como esta, ¿no? Como incorporar convenciones a la Constitución,
El resto estábamos viendo cómo sosteníamos la vida, ¿no? Cómo hacíamos para sostener la vida en los ámbitos comunitarios. Empiezan ya a finales de los 90 a crecer propuestas políticas que tenían que ver con los trueques, que tenían que ver obviamente los comedores, los merenderos, la cantidad de acciones que íbamos llevando adelante en las grandes ciudades, en las asambleas que se organizaban, todas estas, empezamos a generar la marcha, no me acordaba los otros días cómo se llamaba, la marcha de los niños, no sé si se acuerdan, no sé, que armamos esas marchas nacionales que llevábamos, después venía la marcha grande, y después venía, y no sé, nos pasábamos la vida organizando resistencias, ¿no? Que eran muy fuertes, y eso pasaba durante los 90. En todo ese periodo, nosotras las mujeres teníamos una gran incidencia, una gran apertura, empieza a darse esta lógica, ¿no? De que ante la feminización de la pobreza aparecía también la feminización de las organizaciones, ¿no? Las organizaciones empezábamos a estar llenas de mujeres. En ese contexto creo que no ocurría en esos, los niños del pueblo, gracias Silvia, bien, los niños del pueblo, la marcha de los niños del pueblo, el FRENAPO, Frente Nacional contra la Pobreza. Después nos podemos detener un ratito a hablar de lo que significó el FRENAPO, porque me parece que tiene que ver con lo que después fue pasando, ¿no? Todo lo que hicimos en los 90, que si bien perdíamos y perdíamos, íbamos instalando los debates necesarios para cuando luego en el 2003 tuvimos nuestro gobierno popular con Néstor Kirchner. Si no hubiéramos hecho todo eso en los 90, no hubiéramos tenido tampoco un gobierno de las características que tuvimos a partir del 2003 con Néstor. Entonces creo que ahí se da una situación que me parece que es importante detenerse, y es que nosotras no nos identificábamos con los feminismos, y no nos identificábamos con los feminismos centralmente porque los feminismos enunciados de ese modo estaban asociados a Europa, ¿no? ¿Quiénes eran los feminismos? Los feminismos eran Simone de Beauvoir, por ejemplo, para quienes estábamos en una militancia territorial. No teníamos una asociación muy grande a esos feminismos, no estábamos atadas a esas literaturas, y sí estábamos atadas a otras historias, ¿no? A historias que tenían que ver con nuestras propias búsquedas más nacionales. Evita, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, no sé, Norma Pla en la resistencia de finales de los 90, empezamos a retomar figuras como la de Juana Zurduy, la de Micaela Bastidas, que no venían en el imaginario general como parte de un feminismo. Entonces nosotras creo que acá sí me parece interesante llegar, voy a ir un poco más rápido, pero ¿qué pasó? Yo les voy a contar una historia que para mí es genial. En el 2001 participo junto con todas un montón de compañeras y compañeros del Foro Social Mundial en Porto Alegre. No sé si alguna de ustedes participó o eso era como algo, ahí la veo que algunas levantan la mano que sí participan. Foro Social Mundial. Llegamos al Foro Social Mundial y nosotros en el 2001 éramos el top del Foro Social Mundial porque habíamos echado 5 presidentes. Estábamos en el que se vayan todos, estábamos en esa revuelta popular tan grosa en la Argentina que había desequilibrado el poder neoliberal y que estábamos muy miradas por la región. Sin embargo, cuando llegamos ahí, bueno, y yo llegaba, no sé, poníamos los puestos de la Argentina y vendíamos todo. Si queríamos vender las piedras que le tirábamos a los carros, vendíamos las piedras que le tirábamos a la policía cuando resistíamos. Todo, podíamos vender los cuadernillos, cualquier cosa. Entonces, me meto a una actividad, junto con otras compañeras, nos metemos a una actividad del Movimiento Sin Tierra, que se trataba de las semillas y los feminismos. Nos metemos nosotras ahí, y estas compañeras de Brasil, del Movimiento Sin Tierra, con quienes nosotras sí nos identificábamos muy profundamente, porque tenía que ver con lo popular, tenía que ver con el trabajo territorial, en el caso de ellas el trabajo rural, pero bien desde mujeres bien del campo popular,
empiezan a hablar de los feminismos y a mí me vuelan el cráneo. Estamos hablando del 2001, ¿no? Porque no estamos hablando de la prehistoria, aunque parece la prehistoria en estos tiempos, el 2001 está acá nomás, no es tan lejano. Y cuando ellas empiezan a hablar, claro, ellas sabían un montón de cosas que yo no tenía idea, y eran todas compañeras campesinas. Entonces ellas decían, porque en Beijing pasó tal cosa, en Beijing, de Beijing tal cosa. Yo decía, eran ciudades, no tenía idea que en Beijing se habían creado las convenciones de derechos de las mujeres, y estoy hablando de compañeras, en mi caso y de mis otras compañeras, muy activas política y socialmente en la Argentina, y sin embargo, recién ahí yo ato qué estaba pasando, de qué se trataba todo esto, y lo ato gracias a las hermanas brasileras, ¿no? Donde los feminismos en Brasil en ese momento estaban como mucho más apegados a los sectores populares de lo que estaban en la Argentina. Yo creo que a partir de ahí, nosotras, muchas, ¿no? Porque no es a partir de ahí, es como son procesos, obviamente, nosotras fuimos a una lógica en la Argentina, de una velocidad tan grande, donde en el 2003, en el encuentro de mujeres en Rosario, por primera vez participan cientos y cientos y cientos de compañeras de lo que en ese momento éramos las piqueteras, ¿no? de los sectores más populares, y se mezcla en el encuentro por primera vez muchos sectores y muchas actrices que no estaban, no eran parte de esas discusiones anteriormente, actrices que llegaban al encuentro con prejuicios muy grandes respecto de la legalización del aborto, o en ese momento la defensa de Romina Tejerina, que las más jóvenes quizás no recuerdan, por supuesto, pero defender a Romina Tejerina en ese momento, que era una joven que estaba presa por haber matado a su hijo recién nacido, producto de un abuso histórico, era para las compañeras en los barrios, era como que no se podía defender, y en ese encuentro es como que a todas nos empieza a caer una ficha de que éramos todas parte de un mismo movimiento. En ese encuentro se lee la carta de Romina Tejerina en voz alta, Romina nos manda una carta a todas las participantes, y en el Monumento a la Bandera nos ponemos a escuchar esa carta, y mis compañeras de los barrios de todo el país empiezan a llorar y a entender de qué se trataba cuando hablábamos de Romina Tejerina. Y en el 2003 se crea la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. En esa campaña, muchas compañeras de distintos barrios, recuerdo a Patricia de Lomas de Zamora, Patricia Iñiguez, que la he vuelto a ver después de mucho tiempo. Patri, una compañera que apenas creo que tenía primer grado, con una historia de violencia extrema que contó, que pudo contar, cuenta, relata su propio aborto en esa circunstancia, y es como que también empiezan a caer las fichas, ¿no? Es como que nos mezclamos, es como que los feminismos diversos empiezan a crujir juntos. Hay un libro que se los recomiendo de Graciela Di Marco que se llama Pueblo Feminista, que más allá de algunas perspectivas con las que obviamente puedo no coincidir, me parece muy alucinante de cómo junta y cómo dice cómo se consideran, cómo se puede considerar el feminismo como un pueblo, con las mismas lógicas con que Laclau, por ejemplo, señala cuáles son las características de un pueblo, ¿no? Donde hay muchas clases, donde hay muchas generaciones, donde se da, digamos, todo este fenómeno. Creo que a partir de esos momentos nosotros avanzamos en una línea de recuperación de nuestra América mucho más importante, ¿no? y de relación con las luchas de nuestra América mucho más grandes, porque si recuperábamos a Juana Zurduy, en el 2010 ya siendo diputada hicimos toda una campaña, algunas capaz también se acuerdan porque era muy gracioso, alguna gente creía que realmente ya habíamos cambiado el billete y habíamos sacado a Roca. Hicimos un proyecto de sacar a Roca y poner a Juana Zurduy en el billete de 100. Antes también habíamos creado ya en el gobierno de Néstor Kirchner el programa Juana Zurduy de fortalecimiento de derechos de las mujeres en todo el país, donde mujeres de todo el país iban avanzando en distintas visiones respecto de lo que tenía que ver con la violencia, con la salud, con la participación política, desde una perspectiva feminista.
Y a partir de eso hicimos como una recuperación muy fuerte de la figura de Juana Zurduy, lo que llevó a que, por ejemplo, muchas comunidades nuestras, bolivianas, niñas de escuelas, por ejemplo, a la hora de ir a discutir con sus vecinos y sus vecinas de por qué tenía que ir una figura como Juana Zurduy en vez de Roca en el billete de 100, podían recuperar su identidad latinoamericana, su identidad boliviana, por ejemplo, decirle a su vecina, cuando decía, no, pero esta no es Argentina, por ejemplo, alguien que decía, esta no es Argentina, y poder recuperar quiénes somos y recuperar esa mirada más hacia nuestra América que hacia Europa y desde los feminismos, fue también muy importante, es muy importante, fue y es muy importante, ¿no? Entonces creo que a partir de eso es cómo vamos cruzando lo popular, cómo vamos cruzando los feminismos, cómo vamos cruzando lo nacional y lo latinoamericano o lo nuestroamericano como parte de todo lo que tenemos que poner en discusión cuando Cristina nos dice, por ejemplo, que somos un movimiento nacional, popular, democrático y feminista. Pasó mucho para que Cristina pueda asumir el feminismo como parte, ¿no?, de la propuesta política, y todas nosotras, cada una desde ese lugar popular, desde ese lugar de trabajo cotidiano y de masa cotidiano, de ir creando acciones que realmente nutran los conceptos desde la práctica cotidiana entre hermanas, creo que nosotras todas tenemos mucho que ver con ese logro. Del mismo modo en que cuando Cristina planta eso, dice eso, yo creo que todas saltábamos en una pata, no sé, creo que fue como algo, wow, o sea, estallamos, y hace poco nuestro presidente, el 1 de marzo, dice en la Cámara Legislativa que todos los temas de género tienen que estar en el centro de la agenda política, de la política pública, tanto como las políticas de memoria, verdad y justicia. Yo ese día, chicas, no sé a ustedes qué les pasó, yo estaba de nuevo, como dije, es muy fuerte que podamos lograr esto, y tiene que ver con todo este cruce, con todas estas nutrientes, de las cuales muchas veces nos olvidamos, porque esas nutrientes populares que se hacen desde lugares tan concretos, ¿no? Estos cruces entre movimientos del campo, movimientos de mujeres en su momento, que nos vamos transformando desde un feminismo más intuitivo, nos vamos transformando en un feminismo más popular, y después de ese feminismo popular creamos leyes, creamos, o sea, acciones, nos cruzamos con todos los feminismos. O sea, es un montón, hay que recuperar mucho esto y hay que recuperarlo desde lo latinoamericano. Y en eso creo que tenemos como algunos temas que son como muy fuertes. A mí me tocó, como decía Silvia, ser diputada del Parlasur, en un momento donde, por ejemplo, se sucedió el aberrante asesinato de Mariel Franco. Y en esa, nosotras, yo fui parte y después presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur, y empujamos para poder estar en Río de Janeiro, efectivamente haciendo una audiencia pública por el asesinato de Mariel Franco. En ese momento, ver lo que ahí ocurría, lo que ocurría con las organizaciones de los distintos territorios de Río de Janeiro y del conjunto de Brasil, ver el avance de la derecha, pero ver también la resistencia de nuestras hermanas, y ver lo que impactó, y ver cuánto lo de Mariel Franco impactó también en nuestro territorio, cuántos movimientos, cuántas acciones se llevaron adelante, nos llevaron a poder asociar y atar lo que pasó con Mariel Franco a lo que ocurre con Milagro Sala en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Poder asociarlo, poder encontrar esas dinámicas políticas que tienen, por un lado, el notable avance de las derechas, pero que también tiene, por otro lado, la notable asociación entre los feminismos populares, entre las hermandades que tenemos y las similitudes, ¿no?, en nuestros territorios. Y creo que del mismo modo que pudimos asociar lo que ocurre con Mariel Franco y Milagro, y cómo podemos asociar el rol de la justicia, de la injusticia al respecto, también poder ver que esa misma injusticia actúa sobre nuestras referentas máximas, como Dilma Rousseff
o como Cristina Fernández, en un contexto donde justamente lo latinoamericano tiene que ser, o lo nuestro americano, tiene que ser como una, nosotros tenemos que tomarlo como parte de cualquier proyecto político que encaremos. Y si pensamos, y para cerrar así, ya vamos ahí, chusmeamos entre todas, y podemos intercambiar, pensar que nosotros estamos en este momento histórico donde la economía, después del desastre de Macri y de lo que nos ocurre con la pandemia, está a niveles del 2001, ¿no? O sea, estamos en situaciones muy complejas desde una perspectiva económica, y la salida de esta situación en la que estamos por la pandemia y por la economía a nivel global, y particularmente en la región y en el país, tiene que darse con un Estado popular como el que tenemos, defenderlo, por supuesto, trabajar para su consolidación, pero también pensar que la salida tiene que ser con una mirada popular y feminista, y por supuesto latinoamericana. No hay forma de salir de esta circunstancia si no miramos la región y si no miramos en qué lugar vamos a poner a las mujeres y a las diversidades en esta salida. Si nosotros vamos a ir a las lógicas convencionales para salir de esta situación en los sectores populares, por ejemplo, con la obra pública, con la vivienda, con la construcción, y no incorporamos mujeres y diversidades a esa potente salida económica para los sectores populares, vamos a estar nuevamente retrocediendo en esa circunstancia. Si no ponemos en el centro los trabajos de los cuidados y no intercambiamos las experiencias ya existentes en nuestra América, como por ejemplo en Uruguay, respecto de qué es un sistema integral de cuidados y cómo podemos llevarlo adelante en la Argentina, mirando las experiencias de nuestra América, vamos a estar complicadas. Tenemos que revisar, tenemos que utilizar las experiencias donde avanzan nuestras hermanas para poder sacar reflexiones, para poder intercambiar, para poder avanzar. Necesitamos poner en el centro los trabajos de cuidados, y Uruguay es uno de los ejemplos a nivel mundial de cómo se puede como país avanzar, por ejemplo, ¿no? Y creo que es eso lo que tenemos que ir viendo, así como nosotras somos pioneras en un montón de leyes, en un montón de avances, nuestras compañeras de los otros países hermanos van avanzando en otras líneas que nosotras tenemos que tomar. Y creo que ahí es donde nosotros estamos nutriendo los conceptos de la justicia social. Hasta hace pocos años, hasta el 2001, quizás ni se me hubiera ocurrido a mí que justicia social estaba tan asociada a justicia de género, ¿no? Ni se me hubiera ocurrido. Menos se me hubiera ocurrido que estaba tan asociada a la justicia ambiental. Menos se me hubiera asociado a la justicia étnico-racial, a la justicia, a todas las lógicas que desde los feminismos vamos encontrando y vamos nutriendo, ¿no? Y me parece que es desde ahí, desde donde tenemos que encontrar las lógicas de comunión y las lógicas de asociación con nuestras hermanas de toda nuestra América. Somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar, pero también somos las hijas de las originarias que no pudieron conquistar. Y eso es algo que tiene que estar como muy fuerte y muy potente en nuestra práctica política diaria y cotidiana. Así que si les parece, hacemos intercambio, compañeras, porque ya me pasé de rosca, me parece. Está perfecto. Creo que abarcaste muchas cuestiones. Ahí lo que las compañeras por ahí, bueno, además de pedir el tema de la carta de Romina, que ya la compartió una compañera, te preguntan por ahí que profundices más por ahí en la cuestión de Milagros, y preguntan con respecto a algo que dijiste, es cuál sería ese ejemplo de cuidados de Uruguay que diste recién como ejemplo. Bueno, eso. Bueno, respecto de Milagro, creo que estamos todas muy de acuerdo. Esperen que voy a apagar el celular. Creo que estamos muy de acuerdo en que es un caso muy emblemático de disciplinamiento del Poder Judicial y el Poder Político de la derecha, ¿no?
disciplinamiento en muchos sentidos, en el sentido de que, ¡ay, cuánto ruido hace este teléfono! En el sentido de que se la juzga y se la encarcela por el hecho de ser mujer, de ser originaria, y de avanzar en una lucha que tiene que ver con los sectores populares. Y me parece que este disciplinamiento que hacen a través de la figura de Milagro Sala es un disciplinamiento que intentan hacer alrededor de todas las luchas, de todas nuestras luchas. Y en ese sentido, no solamente ese disciplinamiento de la injusticia, del poder de la injusticia, creo que se da a través de esto, como se da también a la hora del disciplinamiento que se produce cuando una mujer va a hacer una denuncia por violencia de género, o va a hacer una denuncia por situaciones de abuso, todo lo que implica entrar al ámbito judicial. Por lo tanto, cuando discutimos la situación de Milagro y cuando discutimos lo que pasa con la violencia por razones de género, lo dijo claramente Cristina cuando en su defensa, en uno de sus discursos, de sus alegatos, creo que es re importante, es el poder del disciplinamiento del Poder Judicial, que es lo que tenemos que terminar. Y en esa línea, creo que el trabajo desde los sectores populares, de los feminismos populares, es bregar y apuntar a una reforma del Poder Judicial, a una transformación en el Poder Judicial, una reforma feminista, y que en esa discusión tenemos que estar todas, que no sea solamente de los sectores o las compañeras que son abogadas, que son parte del Poder Judicial o que conocen del tema, sino de todas nosotras, de todas las que padecemos esta situación. Así que para mí hablar de Milagro es hablar de la necesidad de la reforma judicial feminista, y creo que es algo que tenemos que trabajar en todos nuestros territorios. Creo que es uno de los ejes, ¿no?, de los que tenemos que tomar como propio desde los feminismos populares. La otra pregunta, Silvia, creo que estaba asociada a lo de cuidados, ¿verdad? Lo de Uruguay, que vos diste el ejemplo de Uruguay y preguntaban exactamente qué querías decir con eso. Claro, porque nosotros estamos, creo que ustedes ya saben, estamos trabajando en el ministerio muy fuerte desde una perspectiva de poner a los cuidados en el centro, ¿no?, del debate de la vida política. Los cuidados claramente son el corazón de la desigualdad por razones de género. Todos los trabajos de cuidados son totalmente despreciados en la vida económica. En general nos han hecho creer que son trabajos que no valen, que no tienen importancia, son los trabajos más o no pagos, o muy mal remunerados, o que están totalmente despreciados, ¿no?, en la vida económica. Y son todos trabajos que hacemos generalmente las mujeres. Sin embargo, en el tiempo de la pandemia, quedó muy claro que lo único esencial en la vida económica, lo único que no se puede frenar, es el cuidado de la vida, es la sostenibilidad de la vida. O sea, lo que no se pudo frenar fue el cuidado de niños y niñas, de adultos mayores, que requieren cuidados, el cuidado de la salud, el cuidado de la tierra. Lo único que no se puede evitar son los cuidados, es decir, el centro de la discusión es la sostenibilidad de la vida. En esa línea, nosotros desde nuestro ministerio tenemos muchas líneas de trabajo. Hemos creado una mesa interministerial con 14 organismos entre ministerios y agencias, que trabajamos juntas, todos los organismos, para tener políticas en materia de cuidados. Estamos trabajando un mapeo federal para tener una idea de qué hay como oferta del Estado, nacional, provincial, en todo el territorio, en los distintos ejes de cuidados. Y hemos hecho una campaña que es Cuidar en Igualdad, entendiendo los cuidados como un derecho, como una necesidad, por supuesto, como un derecho, pero también como un trabajo. Y también hemos creado una comisión redactora de un anteproyecto de ley que apunte a la creación de un sistema integral de cuidados, que significa poder mirar los cuidados desde el Estado con una corresponsabilidad. Hasta acá los cuidados parece que son una responsabilidad individual de cada una de nosotras en su propio hogar, y la idea es ponerlo en el centro con esto, ¿no?, con una idea de corresponsabilidad del Estado, corresponsabilidad de las empresas, y
y por supuesto de las familias, ¿no? Que no es algo que le queda solo a las mujeres por el hecho de ser mujeres. En esa dirección, el ejemplo de Uruguay particularmente, es el país que por primera vez, hace unos años, no voy a mentir exactamente los años, creó un sistema integral, integrado de cuidados, que realmente es para observar, es para ver, donde fueron tomando distintos aspectos, el cuidado de la discapacidad, de personas con discapacidad que requieren asistencia, y el Estado tiene que, el mismo sistema va armando lógicas que tienen que ver no solamente con las licencias, sino también con los espacios de cuidados, con cuánto el Estado tiene que aportar, cuánto tiene que pagar el Estado por esos cuidados, de niños y niñas, de personas con discapacidad que requieren asistencia, un montón de elementos que nosotras tenemos que mirar, porque es el único país que avanzó en esa dirección de manera integrada. En nuestro país tenemos un montón de líneas de cuidados que históricamente hemos ido tomando, pero es bueno ver cómo se toman como sistema. Y eso es en lo que avanzó Uruguay con su propia legislación y creación de este sistema. En esta línea creo que parte del debate a futuro de cómo salimos de esta crisis sanitaria y económica a nivel mundial y a nivel regional y en el país, creo que parte de la discusión es justamente poner en el centro la sostenibilidad de la vida, que no es menor, por contracara de la enorme explotación de las personas, de la tierra, y de los seres que la habitan, ¿no? Me parece que es como muy importante también, y en eso vuelvo a retomar algunas concepciones de nuestros pueblos originarios, los conceptos del buen vivir, el concepto de retomar la sostenibilidad de la vida con una lógica productiva, con una lógica de salida hacia adelante como humanidad, en nuestro caso como un pueblo, pero es como bastante más general. Les recomiendo en esto, y anoten otro libro, que es Calibán y la bruja, de Silvia Federici, que es un librazo, es un libro de eso que hay que agarrar con tiempo. Yo son los libros que leo en el verano, tranqui, ¿no? Hay que darle, pero es una maravilla. Realmente creo que todas deberíamos leer e intercambiar entre nosotras ese tipo de materiales. Así que yo les dejé dos. Bueno, ya tenemos el verano casi ocupado, por lo menos en un mes, con los dos libros para entretenernos. Ahí, bueno, en principio, te piden que lo repitas el nombre así. El libro se llama Calibán y la bruja, y es de Silvia Federici. Ella lo que pone ahí como, bueno, no me voy a detener, Calibán y la bruja, ahí está bien escrito, yo ni escribo porque soy muy dispersa y si me pongo a escribir acá me disperso. Pero Calibán y la bruja es un librazo hermoso, realmente hermoso, que nos hace repensar todas las lógicas de dónde creemos que se han ido construyendo las clases sociales, dónde se han ido construyendo las lógicas productivas, qué lugar hemos tenido las mujeres. Nosotras no hay pensadores, ni desde el marxismo, ni desde Foucault, bueno, ahora Foucault que está tan cuestionado, pero desde distintos pensadores críticos y que realmente nos han revolucionado a todas, creo, y nos han aportado un montón de miradas, ni Freud, por supuesto. Ninguna, dice Silvia Federici, ninguno de ellos cuando pensó en la acumulación del capital, pensó en qué había pasado, por qué se mataron millones de mujeres, por qué se asesinaron a las brujas, ¿no? ¿Por qué hubo ese asesinato tan masivo, ese feminicidio histórico? ¿Y cuál fue la acumulación del capital que generó este feminicidio? Y lo asocia, lo digo muy rápido y bruto, porque para eso hace falta que hagamos un seminario. A mí me encanta ese libro. El otro día las compañeras de ATE armaron un seminario específico y no pude estar, me habían invitado y yo no pude estar, para hablar de Calibán y la bruja. Así que yo se los recomiendo y armemos uno y charlamos todo y anotamos todos los temas, porque para mí es como súper energía, me genera me encanta, son esos que te ¡pluc! ¿Viste? Bueno, entonces ella dice, se olvidaron de pensar en eso, dice, el marxismo cuando piensa en la lucha de clases y en la acumulación de capital, se olvida que hay
prácticamente un sector de una clase que era la clase campesina europea, asesinado completamente, que son las brujas, ¿no? Dice, ¿qué? ¿Cómo se olvidaron de eso? ¿Y qué pasó con...? Y lo asocia al genocidio en nuestra América. Por eso Calibán, que es el único personaje de Shakespeare latinoamericano, o sea, y la bruja, ¿no? La bruja europea, así que ahí es donde estamos todas, las brujas, las originarias, las negras, o sea, ¿dónde están nuestras verdaderas ancestras, ¿no? ¿Dónde está nuestra verdadera ancestralidad en todo sentido? Y pensar que hoy, cada vez que dicen las brujas, se supone que estamos hablando de gente mala. Qué cosa tremenda. Por eso cuando las chicas dicen, somos las nietas de todas las brujas que nunca pudiste quemar, y yo me siento ahí, digo, ¡ay, qué cosas tan maravillosas están sucediendo! Aun cuando hay cosas tan calamitosas de la humanidad, también pasan cosas muy maravillosas, que es recuperar, ¿no?, nuestra propia ancestralidad, porque recuperar esa ancestralidad es recuperar también una lógica de pensamiento económico, político, social, cultural, totalmente diferente. Y eso me parece que es como muy rico para nosotros. Así que bueno. Después les digo, ¿quiere que les diga otro libro? Pero esta es una novela. Se llama Las malas, de Camila Sosa Villada. Nada que ver, ¿eh? Pero es Lo ese acabo lo de leen terminar de leer. rápido. Ay, ¿no es una maravilla? Una Encima pasa maravilla. acá en el parque, digo acá porque me vine a vacunar a Córdoba, en el Parque Sarmiento de Córdoba, pero léanlo, es una maravilla, sí, es genial, y ese sí se lee más fácil, ese es para leer, es una novela muy maravillosa. Eh, bueno, buenísimo, porque vamos acumulando libros para leer en este tiempo. Dos o tres cosas que fueron saliendo en esto. Hay una, bueno, primero contarte que en el cierre del primer eje, que fue el de feminismo popular, tuvimos la presencia de Fernanda Silva, nuestra embajadora en el Vaticano, Genia, una que genia. nos rompió la cabeza en ese sentido que vos recién decías, que es el tema de pensar nuestra ancestralidad, ¿no? Realmente fue maravilloso ese aspecto. Ahí las compañeras plantean, por un lado, con respecto al tema de los cuidados y con respecto al tema de milagros. Con respecto al tema de milagros, un tema que creo que es como generalizado y que, bueno, lo plantean ahí, que es el tema de cómo nos puede pasar que en un gobierno como el nuestro todavía el milagro esté presa, y qué se puede hacer, ¿no?, desde un gobierno nacional y popular para que esto no siga sucediendo, o que Milagros no estuviera presa. Y después, con respecto a, bueno, que la pandemia ha profundizado las desigualdades, esto que vos decías, tal cual, ¿no? El cuidado es el Total. corazón de la igualdad y la inequidad, y esto se ha profundizado durante la pandemia, cómo revertir eso y con qué políticas públicas. Y la tercera cosa es si hay alguna posibilidad de que esa mesa de cuidado que se armó a nivel nacional se pudiera replicar a nivel de las provincias. Eso lo pregunta una compañera que es de Entre Ríos, pero que bueno, en realidad lo En Entre pregunta. Ríos nos vamos la semana que viene a armar la mesa, ya está armada la mesa interministerial en Entre Ríos, no sé quién es la compañera que pregunta, pero la semana que viene, el 5 y 6, nos vamos a Entre Ríos, y ahí vamos a tener una reunión con la mesa interministerial de cuidados. No todas las provincias lo han armado, pero sí Entre Ríos. Así que Alicia ahí vamos a Viedes, hacer... ahí te está Bueno, diciendo que... Alicia, eso es buenísimo porque vamos a tener ahí una posibilidad de intercambio fuerte, para ver cómo podemos avanzar. Incluso creo que vamos a trabajar fuerte sobre el mapeo de cuidados, el mapeo provincial y federal, así que sí, estamos ahí trabajando a pleno, pleno. Y bueno, Em, lo de sí. Milagro y lo Lo de de... Milagro, yo creo, compañeras, que nosotros tenemos una responsabilidad que es muy grande, y es nunca dejar de levantar la voz por Milagro. Tenemos una responsabilidad muy grande, que es dentro de este proyecto político ser siempre una voz que vuelva a repetir que Milagro es una presa política y que para nosotras es fundamental su libertad, eh, y que la reforma judicial feminista es central. O sea, creo que esa es nuestra responsabilidad, porque es desde donde nosotras vamos a poder hacer fuerza para poder avanzar en esa dirección.
eso es lo que puedo decir, que es lo que hacemos todo el tiempo desde donde estamos, ¿no? Y después te preguntaban con respecto al tema de que, bueno, esto de los cuidados y toda la cuestión económica, digo, la feminización de la pobreza se ha Sí, recrudecido, y el sí, tema sin de los duda. cuidados también se ha recrudecido en la pandemia, y cómo salir o cómo empezar a cambiar esa situación. Bueno, sin duda, el tema de los cuidados, como dijo la compañera que lo planteó, en la pandemia es como muy, muy notable, ¿no? No solamente que es lo único esencial, sino que es lo que llevamos centralmente las mujeres. La sobrecarga en la tarea de las mujeres ha sido extrema durante toda la pandemia. La falta de clases, además lo que ha implicado en varios sentidos. Por ejemplo, se considera a las trabajadoras, a las docentes, como también es como una tarea de cuidados, ¿no? También se le ha secundarizado de esa manera durante muchísimo tiempo, y es ahí donde también, por ejemplo, Macri en su momento tuvo hasta el tupé de decir que podía poner a, ¿cómo es? Que podía poner voluntarias en lugar de docentes. ¿Se acuerdan que dijo esa barbaridad? Como si pudiéramos poner voluntaria sin formación a hacer una tarea formada, lo mismo que decir que, qué sé yo, que un arquitecto, no sé, se pueden hacer puentes y podemos poner voluntarios a construir puentes. Es una locura. Es la total desvalorización de la tarea docente, porque se la considera también como una tarea de cuidados. En esa línea creo que tanto eh, eh, es tan fuerte, me dispersa el mensajito acá, no sé qué es. Nosotros lo que tenemos que revisar es que las docentes quedaron totalmente recargadas, quienes tuvieron que hacer esa tarea como madres en general, hacer la tarea docente fue muy notable, que no es tan fácil hacer la tarea docente, que es un laburo tremendo, y esa sobrecarga quedó principalmente en las mujeres. Hemos retrocedido las mujeres durante la pandemia respecto de nuestra situación económica y respecto de la división del trabajo. Lo que sí creo que hemos logrado, que eso también es que hemos logrado desde los feminismos, y desde los feminismos logramos tener un ministerio, ¿no? Desde los feminismos populares y desde los feminismos logramos tener un ministerio, logramos tener un gobierno popular que aborde los temas, logramos tener todas estas políticas que les decía anteriormente, y como nunca está instalado en el centro de la escena. Yo no creo que sea una oportunidad, como dicen algunas compañías. Yo creo que la pandemia no es una oportunidad, creo que es un perno. Lo que sí creo es que nosotras hemos logrado como nunca llegar a, si bien siempre estamos atrás quizás, ¿no? de lo que ocurre, la desigualdad es tan grande que llegamos como atrasadas, pero sí es la primera vez en la historia que los cuidados están discutiéndose, que se discuten como tales, ¿no? Y que creo que ahí sí ha quedado como claro que hay una decisión política de avanzar. ¿Qué hacer? Creo que hay que ponerlos en el centro de la discusión, tanto en cuanto a lo que tiene que ver con las licencias, lo que tiene que ver con este sistema integrado, lo que tiene que ver, bueno, ahora con ANSES sacamos lo del reconocimiento del cuidado de hijos, hijas, ¿no? para las jubilaciones, es poder revisar qué pasa con todo esto y ponerlo como debate. En el teletrabajo aparece en la ley de teletrabajo, aparece el tema del cuidado como un tema fundamental, es un reconocimiento que no existía anteriormente, no estaba puesto en ninguna legislación, en ningún lado. Entonces creo que tenemos que reconocerlo como un trabajo, tenemos que darle fortaleza a esas políticas y tenemos que darle un lugar, ¿no? Específico a todo eso para poder salir incluso de la crisis. Y en eso de los cuidados creo que también ha quedado claro que hay un tipo de cuidado que es el cuidado comunitario, que también llevamos adelante las mujeres centralmente, en los barrios, en las villas, en los ámbitos rurales, y ese cuidado comunitario también es fundamental, es central. Sin ese cuidado un montón de gente no hubiera tenido comida, sin ese cuidado un montón de gente no hubiera recibido artículos de limpieza y de salud. Creo que eso también tiene que tener un reconocimiento y tendríamos que darle como un valor fuerte. Reconocer el cuidado de la tercera edad es parte, ¿no? El cuidado de adultos mayores que requieren cuidado también es fundamental.
Eso también, por eso que el PAMI es uno de los espacios con el que debemos trabajar centralmente. Y también ver qué pasa con algunos actores o algunos sectores de la sociedad, como por ejemplo las personas hermanas travestis y trans, que durante la pandemia es notorio también el desastre que puede hacer una sociedad, una lógica de gobierno que ha dejado sin ningún derecho, de ninguna índole, a una población por el solo hecho de su identidad de género. Y en ese sentido creo que durante este año y medio que llevamos de gobierno, un poco más creo ya, nosotros hemos avanzado en la primera etapa de la pandemia, que fue atroz para esa población. Desde el Ministerio hicimos un trabajo con las organizaciones, con los gobiernos locales, impresionante, de asistencia, de acompañamiento, de más de 12.000 personas, travestis y trans en todo el país, y logramos incorporar 6.000 en el potenciar trabajo, y ahora tenemos el cupo laboral trans, y después pudimos avanzar en un programa de acceso a derecho de personas travestis y trans. O sea, tenemos como muchas acciones que tienen que ver con reconocer que es justamente una población que no recibe ningún tipo de cuidado, ¿no? Que no hay cuidados ahí. Y también entender los cuidados desde esa perspectiva, desde esa corresponsabilidad que tenemos como Estado, como sociedad, desde todas las empresas, desde el mercado, llamémosle, desde todos los sectores, ¿no? Y bueno, en esa línea también es importante trabajar. Bueno, ahí están comentando varias cosas A en el ver. medio de lo que estoy diciendo. Sí, voy a tratar de ver cómo ubicarlas, pero que bueno, por un lado plantean algunas cuestiones como también el reconocimiento de el cuidado de las personas grandes, de las personas adultas mayores, porque dicen que hay mujeres todavía dedicadas a cuidar a sus padres, ¿sí? A su madre y a su padre, que en la adultez, digamos, en la vejez, o cuando son adultos mayores, y que eso no ha sido reconocido por ahí, y que, bueno, todavía sigue sucediendo, ¿no? Que parece mentira, pero todavía eso, como que se les asigna esa cuestión. Después plantean, que bueno, que los comedores y merenderos, que son necesarios, pero que dejan como a la población machirula, como la dejan contenta, porque aplauden a las mujeres, pero como que las dejan en ese lugar, ¿no? Bueno, y cuidamos, estoy mirando si hay alguna pregunta o alguna cuestión. No, creo que no. Que más que nada es eso, ¿no? Lo del cuidado de los adultos mayores, que a los Sí, propios mira, progenitores. claro, yo creo que nosotras con adultos mayores y adultas mayores es todo un tema que tenemos que revisar. Por un lado, porque el mundo se va haciendo, nuestra sociedad, la Argentina, se va haciendo cada vez más vieja, ¿no? O sea, somos una sociedad que tiene cada vez más personas adultas mayores. Personas adultas mayores que están en absoluta vitalidad, en absoluta acción, y muchas de las cuales no solamente cuidan a otros más viejos, sino que cuidan a sus nietos y a sus nietas. O sea, es como, nosotros tenemos cuántas mujeres de 70 largo, 80 cuidando a los nietos y a las nietas. Entonces, cuando hablamos de personas adultas mayores, no solamente estamos pensando en personas que hay que cuidar, sino de personas que cuidan. Y eso es una perspectiva que tenemos que abordar fuerte desde las políticas públicas, ¿no? En eso hay mucho, se va haciendo mucho, creo que falta, para todo falta un montón, o sea, no tengo duda de todo lo que falta, pero creo que hay mucho movimiento, incluso todo lo que tiene que ver con estas movidas de la revolución de las viejas, ¿no? De poder tener esos encuentros, ese espacio de reflexión, de lógica de acción política. También el anuncio de hace poco de la creación de barrios y viviendas, que no me acuerdo el nombre que tiene, pero es donde se puede vivir entre muchas, yo ya me imagino viviendo así, me hace tan feliz, no sé, que donde vivís y estás con otras, me encanta, o sea, poder pensar lógicas de vida, donde nos cuidamos entre todas, y además también tenemos quien nos cuida, pero a la vez podemos disfrutar de nuestras compañías individuales, y eso en la Argentina se está pensando y empezando a ejecutar desde el Estado. Eso es un montón, porque
Es una lógica política que me parece a mí que es la que tenemos que profundizar. Estamos iniciáticos, ¿no?, en esas líneas, pero hay que pensarlo. Así como cuando hablamos de personas adultas mayores, pensamos, en general, se dice el cuidado de adultos mayores, y nosotras vimos esta lógica de que es también una forma de pensar colonizada, que los adultos mayores solo pueden ser cuidados, y que no pueden, y que no cuidan, sino que también nos pasó con la lógica capacitista, que es, cuando hablamos de personas con discapacidad, la mayoría del Estado, y desde las organizaciones, y desde los feminismos, te dicen personas, el cuidado de niños y niñas, el cuidado de personas con discapacidad, y vienen las hermanas con discapacidad y nos dicen, che, ojo, las mujeres con discapacidad cuidamos, somos un montón de cuidadoras con discapacidades, y también mirar esa perspectiva. Nosotros, no sé si ustedes saben, en el Ministerio creamos el registro de promotoras y promotores de género y diversidad, que es el Tejiendo Matria, donde hay 28.000 compañeras, compañeros en todo el territorio, en más de 1.000 localidades, y hay gente de todas las organizaciones que trabajan los temas de discapacidad, que trabajan los temas étnico-raciales. Ayer tuvimos un encuentro, hablaban de Fernanda, de nuestra embajadora en el Vaticano, y ayer tuvimos un encuentro por el Día de las Mujeres Afro-Latinoamericanas, que fue espectacular, más de 100 compañeras del Tejiendo Matria que van haciendo talleres de divulgación de que, en definitiva, muchas más de nosotras tenemos nuestros orígenes negros, ¿no?, y que están tan disociados de nuestra propia historia, de nuestra propia construcción, recuperar a María Remedios del Valle, recuperar a nuestras heroínas negras, ¿no?, y hacer de la Argentina una patria más negra, ennegrecerla, es como una tarea re maravillosa que llevan adelante estas promotoras. Y es ahí donde todas, cuando nos empezamos a cruzar, nos vamos dando cuenta, cuando decimos estas palabras que a mí ya me cansan un poco, porque se repiten medio como loro, la interseccionalidad, la interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Es simplemente que, no es simplemente, es un montón, pero cuando las repetimos medio como loro, es bueno volver a pensar que la interseccionalidad es poder ver que no es lo mismo una mujer de la ciudad que del campo, no es lo mismo una mujer del campo afro, indo, originaria, que una mujer que no lo es, ¿no? No es lo mismo ser empresaria que ser trabajadora, no es lo mismo tener una discapacidad que no tenerla, no es lo mismo ser negra que blanca, no es lo mismo nada de todas estas cuestiones, pero a la vez de que no es lo mismo en cuanto no es lo mismo ser trans, a la vez de que no es lo mismo en cuanto a la posibilidad de acceder a los derechos que nos merecemos y que tenemos, a la vez que no es lo mismo eso, tampoco es lo mismo que no tengamos el aporte de esas hermanas, de esas compañeras. Cuando nos perdemos el aporte de las afro, nos estamos perdiendo una riqueza muy grosa. Cuando nos perdemos el aporte de las hermanas con discapacidad, nos perdemos un aporte, todas nos perdemos, no algunas. Y eso me parece que es lo que tenemos que trabajar, la interseccionalidad, por un lado como las debilidades, ¿no?, la dificultad de acceso a derechos, pero también la interseccionalidad como potencia política. Eso también es una forma de enriquecer el concepto de justicia social, ¿no? Ahí te preguntan si van a abrir esto no para preguntas, sino para algo bien concreto, si van a abrir de nuevo los El talleres. registro. Sí. Los talleres. Mira, es buenísima esta pregunta. Yo les voy a dejar acá un mail, si alguien lo puede escribir, voy a tratar de escribirlo yo, pero es tejiendomatria@mingeneros.gov.ar. Nosotros en este momento no está abierto el registro, pero sí ustedes pueden participar de los talleres que son maravillosos. Las que no se hayan inscrito todavía, vamos a abrir más adelante nuevamente el registro. Las promotoras reciben todas sus libros para hacer talleres, y reciben una credencial para poder referenciarse como promotoras, pero a la vez hay una capacitación y encuentros permanentes de todos los temas que hemos hablado,
y muchos más, todos los temas de violencia, todos los temas de igualdad en la diversidad, todos estos temas, y son realmente muy, muy ricos, ¿no? Como les decía ayer, el encuentro que tuvimos de las promotoras que trabajan todo el tema afro fue increíble. Hemos hecho un montón de acciones, talleres, voy a ver si lo escribo, a ver, espera. A ver si lo puedo escribir. Ya les dije que soy muy dispersa. Tejiendo Matria. A ver si está bien. Tejiendo Matria @mingeneros.gov.ar. Ahí va. Si no, después se lo paso a Silvia, y vos, Silvia, lo pasás bien a Sí, no todas hay las problema. compañeras. Entonces ustedes pueden pedir ahí y que les manden la información de los talleres, y se pueden sumar aunque no sean promotoras inscriptas. Promotoras somos todas, ¿no? Todas estamos promoviendo, pero bueno, todavía como no se va a abrir hasta que no ordenemos las 28.000, es un trabajo bastante importante, después vamos a volver a abrirlo seguramente. Ah, qué bien acá. El 25 de julio, ahí está, que bueno, es la conmemoración de Enlace Mundial, se llama Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Eso es buenísimo, que lo ponga así la compañera, porque es la forma de poder nombrar la totalidad. Acá tenemos una promotora de Neuquén. Ay, qué bueno, Claudia. Que parece que los talleres son espectaculares. Yo amo el Tejiendo Matria, porque es donde hemos podido fortalecer las redes ya existentes, ¿no? Y bueno, y después iremos viendo cuánto más vamos ampliando, y todas las compañeras que han quedado, que no se han podido inscribir o que no se enteraron, vamos haciendo como podemos todos, difundimos, pero bueno, llegamos como vamos pudiendo. Bueno, digo, me parece que ha sido, hemos abarcado un montón de cosas en el medio de todo esto. A mí me gustaría, Cecilia, porque sé que tenés que retirarte, que por ahí me parece interesante que puedas por ahí, no digo consejo porque creo que simplemente a partir de la experiencia uno comparte que es desde la experiencia personal qué es lo más interesante para alguna cuestión. En ese sentido, cómo o en la tarea política especialmente, nosotros siempre reforzamos mucho que esto es una escuela de género y política, porque las mujeres que estamos acá somos mujeres políticas que quisimos, nos dedicamos a la militancia político-partidaria, somos no solamente del Frente Grande, son compañeras de todo el campo nacional y popular, digo, de los partidos y de las agrupaciones que pertenecen al campo popular, y algunas que no militan en un partido, pero sí hay una militancia política barrial que me parece muy interesante, que, bueno, ¿cómo crees vos que en lo específico o en lo particular de nuestro trabajo territorial, qué cosas, creo que has dado muchas, pero bueno, por ahí hacer como un resumen de esas, tenemos que tener en cuenta de esta mirada nacional, de uno siempre estar mirando en ese trabajo pequeño, territorial que uno hace en su barrio, no dejar de perder que esto es una perspectiva nacional. Exacto. Y latinoamericana o nuestra americana, como dijiste vos. Bueno, ¿qué aportes o qué cosas se te ocurren a vos compartir que para vos han sido significativas a la hora de tu militancia política, ¿no? Sí, Silvia, yo creo que en la militancia nuestra, una compañera antes hizo el comentario de que nos ponen en los comedores y merenderos, o que nos ponen en tareas, que también son las de cuidados, para después los machirulos, dice, yo creo que le queda chica la palabra machirulo al sistema, ¿no? Machirulo es hasta un poco graciosa, y es bastante dramática la situación de la vida política en la que vivimos, donde el patriarcado nos atraviesa de una manera muy profunda, y la vida política es donde se crea y se construye y se consolidan o se transforman las lógicas patriarcales, ¿no? O sea, creo que es como muy fuerte eso, y tenemos que saber que el patriarcado no es algo, es un enemigo del pueblo, es un enemigo de la justicia social, es un enemigo de la libertad, es un enemigo de la igualdad, pero que no es un enemigo que tenemos fuera, sino que lo tenemos dentro de nuestras propias construcciones políticas, muy dentro, porque nos atraviesa absolutamente,
Y entonces, cada vez que podemos, que estamos en cualquier construcción política, creo que en lo personal, me pasa en lo personal, pero creo que nos pasa a todas, el desgaste, lo que nos cansa, ¿no? La discusión, el que no podés creer a veces que no podemos avanzar en algunas cosas, discusiones que tenemos en las propias organizaciones, con los compañeros. Creo que por un lado, entre nosotras, tenernos mucha paciencia, porque entre nosotras estamos tratando de construir lógicas políticas diferentes, pero la única lógica de construcción política que existe es patriarcal. Entonces, muchas de nosotras muchas veces repetimos lógicas patriarcales, muchas veces. Entonces, por un lado, tener paciencia entre nosotras, acompañarnos, transformarnos, y por otro lado, siempre, siempre estar muy apegadas a la mayor cantidad de compañeras, hermanas de la vida, muy apegadas. Saber que es entre nosotras, que la única red, no solamente que nos sostiene, sino la que transforma la realidad, la vamos a construir entre nosotras. Que vamos a lograr, que por supuesto somos todas parte de la vida política. Ser parte de la vida política significa que sabemos que no es lo mismo tener a Alberto y a Cristina que tenerlo a Macri, no es lo mismo, es totalmente diferente, pero dentro de nuestro propio gobierno y dentro de nuestras propias organizaciones, tratar siempre de revolucionar un poco más la realidad en función de que podamos terminar con estos patriarcados que nos atraviesan, ¿no? Y para eso tenemos que confiar en nosotras mismas, no nos queda otra. Confiar, apoyarnos entre nosotras, acompañarnos y tenernos paciencia. Discutir entre nosotras, tenernos paciencia, y creo que yo es lo que más encuentro como posibilidad. Y en esa forma de encontrarnos y de tenernos paciencia y de acompañarnos, mirar qué pasa con todas nuestras hermanas en nuestra América, y ver también para atrás que nuestra historia nos marca un poco el camino, ¿no? Las ancestras, la historia de nuestra América, encontrar a esas verdaderas protagonistas anteriores, ancestras y anteriores nuestras, que son las que cuando las recuperamos a ellas nos recuperamos todas. Me parece que es la única posibilidad que tenemos de dar estas batallas. Yo creo que, y no es algo dicho, un enunciado, es algo que hacemos todos los días, creo, muchas de nosotras, particularmente es la forma que tengo de agarrarme junto con mis compañeras de la lucha y de no cansarnos tanto, ¿no? De no cansarnos de tantas batallas que a veces tenemos que dar que nos parecen imposibles. Pero imposible no es nada si estamos todas un poco más tramadas. Mientras más entramadas estamos, más difícil es que nos caigamos y más fácil es poder dar el salto para adelante. En estos tiempos de cierre de lista y de todas esas cosas que se generan en ese espacio, creo que esas palabras han sido bastante sanadoras. Te cuento que nosotras en la provincia de Buenos Aires tenemos presidenta mujer, Susana Bien. González, estaba un poco descompuesta, está presente, pero estaba bastante descompuesta, pobre, y me pedía, por eso me pidió que por ahí hablara. Pero bueno, todo lo que significa eso también, digo, ¿no? Frente a los propios compañeros, cuando es una mujer la que conduce, bueno, todo lo que se genera y esto que decías vos, ¿no? El patriarcado lo tenemos adentro, nosotras somos parte de ese patriarcado, nosotras somos patriarcales en muchas cosas, y hay que desarmarse una, pero también, bueno, desarmar esas estructuras donde estamos. Creo que eso ha sido como muy importante en este contexto, que ha sido muy difícil y va a seguir siendo, seguro. Pero que bueno, que tramarnos entre nosotras, la verdad que creo que es la solución, que es lo que vos decías. Y seguro que ni hoy ni mañana ninguna de las cosas que vos nombraste hoy, ni desde la ley Micaela hasta el Tejiendo Matria, van a cambiar sustancialmente todo, digo. Pero son pasitos, lentamente los vamos a ir dando. Creo que lo que dijiste de la paciencia, trabajo en el Ministerio de Mujeres de Provincia y Estela Díaz siempre nos dice, ironía y paciencia, ¿sí? Reírse de algunas cosas. Un poco de humor. Mucha paciencia, la vamos a tener que tener, si no se va a complicar la cosa. Checha, bueno, agradecerte profundamente tu tiempo,
un sábado a esta hora dedicarte a compartir con compañeras. Sé que tiene que ver con ese espíritu que tenés, vuelvo a decirlo en el contexto de la resistencia a esos 4 años de Macri, fuiste como un aliento en lo personal, porque era complejo y sin embargo con esos pequeños mensajes que nos pudimos, y alguna entrevista que te pudimos hacer fue muy interesante. Y bueno, seguro te vamos a volver a convocar porque esta escuela va a seguir, no es este año, pero queremos seguirla hacia el año que viene y seguiremos construyéndola. Te agradecemos muchísimo este tiempo. Les pido, compañeras, que se queden un minuto si les compartimos lo que vamos a los encuentros que nos quedan, cómo van a ser, y bueno, te queremos liberar porque sabemos que tenés otras Bueno, ocupaciones, y mil gracias. gracias a ustedes, compañeras queridas, que tengan buen fin de semana y buena salud. Chau, chau. Igualmente para vos, un abrazo. Chau, bellas, gracias.